El presidente José Gerí ha anunciado que recorrerá varias regiones y varios departamentos en nuestro país, iniciará una gira. Y la verdad nos hacíamos la pregunta si el sur estará comprendido en esa gira. Me parece haber leído, de repente me equivoco, pero me parece haber visto que era su intención. El punto es que, claro, no hemos observado todavía con detenimiento cuál es la situación en Puno. En Puno ya, por ejemplo, hay llamadas para manifestaciones en contra del gobierno porque consideran que Gerí es una continuación de Boluarte. Entonces, los ánimos no es que sean tan optimistas, digamos, como sí en otras zonas del país, de acuerdo por lo menos a los resultados de las últimas encuestas que hemos conocido. Ahora, por otro lado, hay reclamos al gobernador por una serie de incumplimientos, de promesas incumplidas, pero a esto se suma una situación particular, el hecho de que Puno se estaría convirtiendo en el nuevo epicentro de la guerra por el oro, ¿no? Detrás hay una comunidad, por ejemplo, el caso concreto de una comunidad en Huanchicani que ha sido desplazada por hombres armados. Cientos de personas de esta comunidad en el sur han tenido que abandonar luego de un ataque perpetrado por delincuentes que usaron armas de guerra, explosivos, para tomar el control de zonas ricas en minerales. Hemos invitado a Pedro Yaranga para que nos explique qué es lo que podría estar ocurriendo en Puno, el comportamiento de las economías ilegales y cómo vemos, por ejemplo, luego de Patás, que se ha convertido en un caso aparte, con un tratamiento particular, cómo esto se puede multiplicar en otras regiones y nos da mucho miedo que pueda replicarse, sobre todo en Puno, que además no ha sido visto, no ha sido todavía integrado, ¿no? A raíz de lo que ocurrió con las protestas, no ha habido una conversación, un diálogo fluido entre el gobierno central y esta región de nuestro país, esta y otras que son parte del sur del Perú. Bienvenido, Pedro. ¿Cómo estás, Mavila? ¿Qué tal? Bien, gracias. ¿Cómo leer estas informaciones? El Perú está lleno de informalidad. De acuerdo al BCR, 7 de cada 10 trabajadores están en la informalidad. Yo diría que son los emergentes y un ejemplo sería Puno. Puno está lleno de emergentes, de empresarios, pero todavía dentro de la informalidad, que necesitan una pequeña palanca para continuar avanzando. Y eso se da no solo, digamos, en cosas, por ejemplo, que tienen que ver las municipalidades, los gobiernos regionales, también el gobierno nacional. Uno de sus campos es el tema de la minería. Lo que pasa actualmente en la minería, estamos atosigados por la minería ilegal, la criminalidad y la trata de personas. Esa es una gran preocupación. Lamentablemente ni las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional se abastece, porque todo se ha concentrado en Patás bajo la denominación de que Patás es el mayor peligro de la minería ilegal. Patás tiene un trato bastante especial y hemos dejado, por ejemplo, el corredor Madre de Dios Puno, hemos dejado, por ejemplo, la parte del río Pichis, hemos dejado parte de la triple frontera, que de alguna manera está haciendo un buen trabajo también la manera de guerra, y casi hemos dejado del todo la parte de la frontera con Ecuador, que va desde Cajamarca casi hasta Piura. Ese es el corredor minero ilegal más grande que existe en el Perú. Todo ese mineral, ¿dónde se va? Se va a Ecuador. Hasta los mineros locales, nacionales, ¿dónde venden? Hacia Ecuador, porque no hay una vía de comunicación de Perú hacia esos lugares. En cambio, en el caso de Ecuador, volteas la frontera, tienes doble vía y tienes plantas de tratamiento, lo que antes no había. En el Congreso algunos congresistas, como Diana González, por ejemplo, viene denunciando que hay un retraso. Patricia Juárez también lo ha mencionado, que se está postergando mucho el debate de la ley de formalización minera. La ley MAPE. Sí, la ley MAPE. Y que esto parece intencional, porque en campaña lo que se está cuidando es un bolsón electoral importante. Hemos visto el caso, por ejemplo, de personas que tienen reinfo, ¿no?, que aparecen ya militando en partidos, ¿no? ¿Qué hacemos con el reinfo? Se está buscando extender, advierten estas congresistas que indefinidamente. Y hay candidatos como el candidato de Renovación Popular, que también nos ha dicho que lamentablemente no se puede de un día para otro solucionar este problema, pero cada día que pasa
el tema crece. El precio del oro se ha elevado a un punto en que más personas se ven tentadas de participar y ser parte de esta economía. Entonces, ¿qué debería hacer el Congreso? Sí, el caso de la formalización realmente es un caso bastante complejo. Y el Congreso de la República no ha tomado en cuenta eso desde un principio. Cada congresista habla lo que puede e interpreta de acuerdo a su manera. Es decir, analizan como muchas personas desde Lima lo que pasa en el interior del país. Y la situación de la minería es bastante emblemática. Por ejemplo, la situación de la frontera de Ecuador es diferente a lo que ocurre en Puno, diferente a lo que ocurre en Arequipa, lo que ocurre en Apurímac, Ayacucho, y un caso especial es Patas. Yo anoche creo que estabas entrevistando a un empresario de larga data, pero confunde, o sea, desconoce, pues. Entonces, cuando él habla de ¿Señor minería... Carlos Gálvez? Sí, cuando habla de minería ancestral dice, no, es que es la minería aluvión, la minería fluvial, no que zonas de reserva. Eso no son ancestrales. Ancestral significa de que toda una vida siempre han vivido de la minería. Y ese ejemplo, y está en las escrituras así, lo de Patás, porque hay 3 bocaminas que existieron hasta antes de los incas. Ahora, la gente de Patás utiliza, o sea, insumos químicos para sacar oro, no. Sacan material minero, al igual que la empresa grande, luego llevan a las plantas. Lo que el gobierno tiene que hacer, si esas personas están llevando debidamente autorizadas a las plantas oficialmente autorizadas. La famosa trazabilidad. La trazabilidad, que ahora con la tecnología es mucho más fácil. Claro, pero aquí todavía tenemos un problema, y es que mientras exista el reinfo, porque ¿cuánto tiempo ha pasado desde que esto empezó? Que se había propuesto un plazo, el plazo ha sido superado varias veces, pero no todo mundo pues es un pequeño informal, pequeño minero, ancestral, no, sino que se utiliza. Hay gente que tiene muchos reinfos también. ¿No? ¿Cómo entender eso, por ejemplo? ¿Cómo entender la situación en Patás, la invasión de los socavones, ¿no? Lo que está ocurriendo ahí, la violencia, el tráfico de los explosivos, ¿no? Es un caso particular, ciertamente, pero que debe tener un tratamiento seguramente diferenciado, pero no podemos esperar un año más. En un año más, ¿cuánto se puede haber multiplicado la cantidad de dinero que va a movilizar la minería ilegal? Ya superó el narcotráfico hace rato. Hace rato, efectivamente. Pero pareciera que en ese aspecto de la formalización los culpables son los mineros, digamos. Y lo que pasa es que hasta los mismos congresistas no diferencian, por ejemplo, entre minería ilegal, la artesanal, la informal. ¿Pero la informal no es ilegal? No, la informal es donde operan los artesanales que por algún descuido, por decirte, perdieron el tema del reinfo. Entonces ya no pueden ellos comercializar, pero pueden sacar el material minero. Pero al no ser formales, no tributan. ¿Eso no es ser ilegal? Pregunto. Digamos, la ilegalidad, la misma ley dice, son aquellos donde operan en lugares no autorizados. Por ejemplo, ojos de agua, zonas declaradas de donde reserva. Hay impacto ambiental, claro, donde hay una... digamos, vulneración al medio ambiente, diríamos, o a las reservas naturales. Las reservas naturales. El ejemplo claro, por ejemplo, en parte la Gran Pampa, o ese corredor que hemos estado Pero quien hablando. invade una concesión que le pertenece a otro para extraer mineral, ¿eso es ilegal? ¿O no? Por eso es que el tema de la formalización es bastante difícil. Bueno, por ejemplo, tomemos el caso Patás. El caso de Patás. El caso Patás es una comunidad que toda su vida ha vivido de la minería. Pero ¿qué pasa? Sin consulta, hace muchos años el gobierno le otorga a la mediana empresa el tema de la concesión. Entonces el concesionario a la comunidad que toda su vida ha vivido le califica de ilegal. ¿Son ilegales? No son ilegales. Esas son artesanales. Entonces, ¿qué debería? Yo siempre planteo, debería haber una buena convivencia. Porque hay otros lugares similares. Claro, los famosos contratos estos en los que hay desacuerdos, no se ponen. Ahora, la propuesta de revertir las concesiones al Estado, por ejemplo, ¿es una salida? En el camino podría ser una salida, pero no en general, o sea, sin perjudicar.
ni a la gran minería, ni a la mediana minería. En algunas cosas, por ejemplo, llamar a la buena convivencia. Pero ¿cómo se hace? ¿Cómo puede el Estado Por eso intervenir para que dos privados se pongan cada caso es bastante especial. Y el tema de la formalización no es tan rápido, pero deberían avanzar por lo menos hasta ahora. En el tema de la ley deberían trabajar. Más lo han politizado que tener un contenido técnico en la ley. El aumento del precio del oro ha intensificado la expansión de la minería en Puno. Yo tocaba el tema de Puno porque me preocupa sobre todo el tema político también, ¿no? Es decir, no podemos dejar al sur un poco a cuenta por lo que ocurrió al inicio del gobierno de Boluarte, ¿no? Es un territorio con el que hay que reconciliar, hay que reincorporar. Entonces surge esto, ¿no? El director regional de Energía y Minas ha informado que solo poco más de 5.000 mineros están inscritos en el Reinfo, mientras que el resto opera fuera de la ley. Y ha solicitado al Congreso aprobar la ley MAPE. ¿Cuál es el escollo principal para la aprobación de la ley MAPE y por qué crees que el gobierno todavía no toma una posición? Este gobierno de transición y reconciliación. No creo que pueda hacer mucho este gobierno. El tema tienen que tomarlo desde, digamos, más punto de vista más técnico. En el camino siempre paran politizando porque los congresistas, uno dice una cosa y el otro dice otra cosa. ¿Pero quién tiene la autoridad técnica? El ministerio y el interrector es el Ministerio de Energía y Minas. Claro, pero desde el Ejecutivo te dicen es un problema que está en el Congreso. No, lo que pasa es que las competencias estaban a nivel de los gobiernos regionales. Y los gobiernos regionales, lamentablemente, hasta ahora ni siquiera han enviado la información completa al interrector. Entonces, en esas condiciones tampoco ellos tienen pues la data completa. Entonces, preguntas al Ministerio de Energía y Minas cuántos mineros son, te van a decir una cifra. Con lo que manejan los gobiernos regionales, difiere muchas veces. Uno y otro es que los gobiernos regionales en parte han seguido autorizando. No hay una calificación real, por ejemplo, hay de los 50.000 observados, por ejemplo. Hay quienes plantean de que se debería incluir en la formalización a los 50, pero eso hay que calificar paso a paso. Evaluar caso por caso, ¿no? Por ahí podríamos empezar. Muchísimas gracias a Pedro Yaranga por estar esta noche con nosotros. Problema complejo, pero que hay que discutir y conocer. Muchas gracias por estar esta noche aquí. Y gracias a ustedes también por acompañarnos. Que tengan muy buenas noches y hasta mañana.